un cachín. Ya, ahora sí. Estábamos en la diapositiva número 100 y pico ya, ¿no? Acabamos la unidad del legado. Uy, nos falta bastante, ¿no? Todo esto ya vimos. ¿Qué número de diapositiva estábamos? A la 200, ya. Bien, creo que todos me escuchan bien. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí. Ya estamos grabando. Vamos a hablar de la siguiente unidad que tiene que ver con la nulidad, la revocación y la caducidad de los testamentos. Cuando ustedes estaban llevando la materia de Civil 4, contratos, han visto 4 formas de dejar ineficaz un contrato. Era nulidad, anulabilidad, rescisión y resolución. Ahora vamos a ver 3 formas de dejar ineficaz un testamento, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo pues no va a tener una eficacia jurídica y solamente se puede dar por alguno de estos 3 motivos. A ver, primero vamos a ver el tema de la nulidad. Seguramente al momento de que se ha formado, se ha constituido, se ha construido ese testamento, pues lamentablemente el testador no ha cumplido con algunos requisitos formales que la ley establece o tiene pues otros vicios que de repente tienen que ver con su capacidad también. No se olviden que el testamento es un acto jurídico total y completamente solemne. Puede darse la nulidad de un testamento por la falta de capacidad, es decir, que lamentablemente, ¿no es cierto?, el testador, quién sabe, no tenía todavía el poder de disposición por un lado, o por otro lado se encontraba en una situación de enajenación mental, lo que quiere decir que como él no era capaz, pues lamentablemente el testamento también va a quedar ineficaz porque va a estar viciado de nulidad. Otro de los motivos para que el testamento sea declarado nulo puede ser porque no estamos cumpliendo con alguno de los requisitos de forma. Como les decía, el testamento tiene pues un requisito extremadamente solemne, es ritualista, lo que quiere decir que tenemos que cumplir con todos los requisitos que la ley establece para que el mismo pueda ser válido. ¿En qué caso se procedería a dictaminar la nulidad de un testamento? Bueno, por un lado sería si estamos ante el escenario de un testamento mancomunado. ¿Recuerdan lo que era un testamento mancomunado? Pregunto. ¿Qué cosa, Alicia? Ay, ¿ve? Está pues pensando en la inmortalidad del cangrejo. Como ya ha cenado, ya le da sueño, quiere dormir. Es que a usted se le ocurrió pues a esta hora, Alicia, esta vez estoy durmiendo. Ya estoy roncando. Decíamos, ¿alguien recuerda qué es un testamento mancomunado? No tienen ni la menor idea, no se acuerdan. Un testamento mancomunado es cuando 2 personas hacen un solo testamento. O sea que si papá y mamá se juntan para hacer un testamento, pues todo eso está mal, porque tiene que ser un testamento total y completamente individual para cada uno de ellos. Otro de los casos de un testamento que tiene un vicio de nulidad, que el mismo haya sido elaborado por otra persona. ¿Qué pasó? O sea, el testamento mancomunado, entonces no entendí, o sea, no entendí lo que quiso decir.
Le explico otra vez, no Cuando, se preocupe. sí, por favor. Pero a ver, deme su idea. No, o sea, dijo que es cuando dos personas hacen un solo testamento, pero dice que un padre y una madre no pueden hacer uno. O Exacto. sea, no. Wow, ya, me explico. Digamos que su papá y su mamá quieren dejarle a usted en testamento una casa, ya, como beneficio, como adicional, como premio, como lo que usted quiera. Pero ellos tienen que hacer cada uno un testamento por su lado. No es que van a hacer un solo testamento, tienen que hacer, él hará sobre su 50% y ella hará sobre su otro 50%. No pueden hacer los dos un solo testamento. Ese es un testamento mancomunado, aquel que ha sido realizado por dos o más personas. ¿Me entendió? Ah, ya entendí. Gracias, Lice. Ok, perfecto. El otro caso de nulidad decíamos que es cuando encargas a otra persona la elaboración de tu testamento, lo cual tampoco es posible porque no se olviden que es un acto total y completamente personalísimo. Ni siquiera puedes dar un poder notarial a otra persona para que él haga tu testamento por vos. Que el testamento haya sido realizado donde haya mediado violencia, fraude o dolo. Espérenme un segundo, está sonando ya un celular. Ya llego. Ya. Bien, les decía. Entonces, puede que haya existido violencia, puede que haya existido dolo, ¿no es cierto?, algún tipo de fraude. Ese testamento también va a ser declarado nulo. Si no se puede identificar al testador, hay un testamento y no sabemos quién lo ha hecho, ¿no? Entonces, en aquellos casos también va a ser nulo. Si se hubiese revocado el testamento, bueno, no es como una causal de nulidad, más bien es una revocación. Lo que pasa es que una de las características esenciales del testamento es que puede ser revocado pues las veces que uno quiera. Y cuando el mismo vaya en perjuicio de la legítima, esa porción que por imperio de la ley, por razones socioeconómicas, políticas, familiares, tiene que llegar a los herederos forzosos una porción por ley. Doctor, Y adelante. sí, como los testamentos son exclusivamente patrimoniales, debe estar acompañado de alguna fotocopia o algo de los bienes que está declarando en el mismo. No, no. Por un lado, ojo, hay que dejar claro que los testamentos no son netamente patrimoniales. El testamento puede tener múltiples funciones, como el reconocer una deuda, que también sí tiene un contenido patrimonial, el reconocer la existencia de un hijo, filiación, algún secreto de la familia, nombrar un administrador de la herencia, nombrar un albacea, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es cuestiones netamente patrimoniales, ¿no? Si bien va a tener un contenido patrimonial, sería conveniente, ¿no es cierto?, acompañar fotocopias, como usted muy bien dice, de aquellos bienes que supuestamente le pertenecen, ¿no? Pero no es un requisito. Lo que sí tendrán que estar plenamente identificados, porque no se olviden que es un legatario y al legatario le tiene que llegar pues un bien específicamente identificado, ¿no? Bien, entonces, hablando de la nulidad, pues simple y llanamente va a quedar pues ineficaz el testamento y lo que va a ocurrir es que no va a tener ningún efecto jurídico y todo ello va a llevar a que esos bienes queden nomás para los herederos o el siguiente en el orden o en la concurrencia de la sucesión. La revocación. Bueno, los testamentos, decíamos hace algún momento, pueden ser revocados de forma ilimitada. No hay un límite para revocarlo. Pueden ser revocados en cualquier momento. Si yo hago un testamento hoy y hago un testamento la próxima semana y ya dispongo de esos bienes para otra persona, es una revocación tácita, ¿no es cierto? Ahora, si hay disposiciones distintas a la del anterior, pues los dos valen.
¿no? Los dos valen en lo que corresponde a cada uno. El testamento, bueno, se supone que va a producir efectos una vez que la persona muera, ¿no es cierto? Mientras tanto, él va a poder, pues, revocarlo las veces que él quiera, no hay ningún problema. Esto es simple y sencillo, no hay obligaciones, no hay requisitos, no hay condiciones, ¿no? Habrá que ver, pues, qué forma de testamento va a realizar, si va a realizar un testamento abierto, un testamento cerrado. Bueno, eso ya es cuestión de cada uno de ellos. Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, aunque el testador exprese en su testamento y a su voluntad una resolución de no revocarlas. Por más que él establezca una no revocación, igual lo puede revocar, no hay ningún problema, es algo irrenunciable. El testamento anterior va a quedar revocado de derecho por uno posterior, un testamento perfecto, si es el testador no expresa en esa su última voluntad que aquel subsista en todo o en parte. O sea, habrá que ver qué disposiciones va a establecer él para el anterior testamento que ha realizado o si directamente lo deja sin efecto o si salva parte de él, ¿no? Sería importante, sí, una lectura, por favor, del artículo 1210. ¿Quién va a leer, por favor? Código Civil. Ya, Lice. Se presumirá que hay subrogación. ¿Eso? ¿Está bien? ¿El 1210 es? 1200 ley. Sí, 1210. El testamento, A ver, ahí aquí está. El testamento puede ser revocado en su totalidad o solo en una o varias partes y subsistir en otras u otra. Puede también el testador dejar expresamente sin efecto un testamento anterior o parte de él mediante otro nuevo. Si en los testamentos posteriores no se revocan de manera expresa los precedentes, subsistirán en estos las disposiciones no contrarias o incompatibles con las nuevas. Ok, lo que les decía, ¿no? Pueden hacer un nuevo testamento, de ahí otro, modificar. Si no contradice el anterior, no es una revocación tácita. Si no hay una disposición expresa de que queda sin efecto, pues sigue vigente mientras no sea contradictorio con el nuevo testamento que han podido elaborar. La caducidad del testamento es una invalidación, es una ineficacia por circunstancias o hechos posteriores a su otorgamiento. El testamento está bien, no tiene ningún vicio de nulidad, simple y llanamente la persona ha decidido cambiar de opinión y ya está. Los testamentos caducan o son ineficaces en todo o en parte, también en algunos casos que están previstos en la ley, ¿no? Aquellos que han sido realizados bajo grave riesgo. No se olviden ustedes que hay los testamentos especiales, aquellos que han sido realizados ante ciertas circunstancias de peligro, ¿no? Hemos visto el realizado en aeronave, en guerra, en pandemia y demás, ¿no? Entonces, la mayoría de esos testamentos, algunos pues caducan a los 3 meses si la persona ha sobrevivido al hecho, o 30 días dependiendo, ¿no? Aquí están todos esos casos, los que están hechos en grave riesgo, amenaza de peligro, pues si la persona sobrevive después de los 3 meses de su otorgación, después de que sucede el hecho, pues el testamento automáticamente queda caducado, ¿no? Caducan, es un plazo corto, breve, establecido en la norma. Los hechos a bordo de aeronaves marítimas fluviales, pues estos en 30 días. Los que están hechos en situaciones de guerra, ¿no es cierto? Los militares, hasta 3 meses. Los hológrafos, aquellos que son hechos a puño, mano y letra del testador, en 30 días. Aquellos donde si fallece primero el heredero o renuncia a la herencia, salvo derechos de representación. Y si perecen todos los bienes heredados durante la vida del testador, pues también es una forma de caducidad. Bien, entonces ya hemos visto lo que sería, por un lado, la nulidad. Estoy haciendo un resumen. La nulidad que tiene que ver con cuestiones de la persona del propio testador en vida, ¿no? Temas de incapacidad, o que no se ha cumplido con los requisitos que la ley establece, o ha habido violencia, o es mancomunado, y otros, ¿no? También hemos visto, además de la nulidad, lo que es la revocación. La revocación se da por simple y llana voluntad del causante, la puede revocar las veces que él quiera.
Y por último, la caducidad. En este caso, la ley pues establece una vigencia determinada para esos testamentos que tienen, que han sido realizados en situaciones de riesgo, peligro, guerra, nave, aeronave y qué sé yo, ¿no? O que simple y llanamente hayan desaparecido también los bienes del causante, se hayan extinguido, hayan perecido. A eso también se da por caducidad. Bien, vamos a ver qué es el albacea. Prácticamente el albacea es aquella persona que es designada posiblemente por el testador, posiblemente por el juez, el cual tiene una misión, que es ejecutar la última voluntad del causante, ¿no? Es como una persona que viene a ejecutar las últimas designaciones que haya establecido el causante en vida para que él venga y las ejecute en su representación. Tenemos un albacea que puede ser testamentario. Se supone que él tiene que aceptar, ¿no es cierto?, ese nombramiento. El desempeño, una vez que ha aceptado, por supuesto que es obligatorio. Él también puede rechazar de inicio, ¿no? Si lo rechaza, no hay ningún problema. Esto es una cuestión personalísima o intuito personal, como quien dice, lo han escogido, será pues por algunos talentos, formas de ser. Es una persona que tiene que ejecutar cosas a nombre del causante que ya está muerto, ¿no? Por otro lado, también puede ser designado por el juez. El albaceazgo va a concluir por muerte del albacea, por alguna imposibilidad, por renuncia, ¿no es cierto?, al cargo que pueda realizar, porque ya ha transcurrido su plazo, su término de duración, o incluso haya superado la prórroga que se le haya otorgado, y también va a concluir cuando él ha terminado ya de realizar toda su tarea. ¿Qué atribuciones tiene el albacea? Bueno, se supone que él pues tendrá que administrar los bienes de la herencia, entonces tendrá que pagar todas las deudas hereditarias, gastos fúnebres, entierros de última enfermedad, de posiblemente contratación, pago de honorarios, notarios, abogados, médicos y demás. Además que tiene que asumir defensa de todos los bienes que ha dejado ahí el causante. ¿Alguien, por favor, si puede leer el artículo 1225 del Código Civil? Artículo Ya. 1225. ¿25 o 35? 25. 1225, lo va a leer Roberto Marcos, por favor, la idita, ya lo tiene Roberto. Ya. Artículo 1225. Atribuciones y deberes. Si el testador no ha especificado las atribuciones del albacea, le son propias las de cumplir y ejecutar el testamento y la representación de la testamentaria, procurar su seguridad, efectuar la inventariación y administración de los bienes, así como el pago de las mandas y deudas del funeral, promover la participación y división de los bienes y lo que en general corresponda a las obligaciones y deberes del heredero beneficiario. En caso de discordia entre albaceas, si no han podido ponerse de acuerdo siendo varios o resolver por mayoría, decidirá el juez. Muy bien. Tiene que ver un poquito con las clases de albaceas que hay, ¿no es cierto? Que es la siguiente diapositiva que ya empezamos a analizar. Se supone que el testador puede nombrar a uno o varios albaceas para administrar los bienes, ejecutar esos actos de última voluntad. También, en caso de que exista un incumplimiento, una renuncia, pues los propios herederos también podrán nombrar un albacea, o en su defecto, finalmente, si ellos no se ponen de acuerdo, pues el juez lo va a hacer, ¿no? Bien. Los albaceas pueden ser de distintas clases, por ejemplo, universales y particulares. Un albacea universal es el que tiene la administración de todos los bienes de la herencia. Un albacea particular es aquel que tiene en administración un bien específicamente determinado que seguramente va a ser para el legatario. ¿Son únicos o son múltiples? Estamos hablando del número de albaceas que pueden ser designados. Puede ser designado uno solo que administre todo,
como también puede ser designado pues más de uno, es decir, varios para la administración de todos esos bienes. Habrá que ver pues si su actuar, ¿no es cierto?, va a ser mancomunado y si va a ser solidario. Mancomunados o solidarios. Esto es en el caso de si alguno de ellos pues va a dejar el cargo, ¿no es cierto? Mancomunados quiere decir que son varios, solidarios que todos tienen la misma responsabilidad. Testamentarios son aquellos que han sido designados por el testador, o sea, por el causante en su testamento. Los legítimos son aquellos que han sido designados por los herederos, ¿no es cierto? Los convencionales son aquellos donde los coherederos se ponen de acuerdo y nombran pues a un albacea de forma convencional. Los judiciales son aquellos que han sido nombrados por el juez, seguramente producto de un proceso judicial donde no se ponen de acuerdo todavía qué van a hacer con esos bienes ni cómo se van a repartir. El tema de la capacidad, obviamente, tiene que ser pues una persona mayor de edad. Estamos hablando del albacea, ¿no? Y que, por supuesto, pues pueda desempeñar esas funciones sin ningún problema. Referente al plazo para el cumplimiento, no debemos olvidar que su función es provisional, no es una cuestión de por vida, ni mucho menos, ¿no? El albacea debe cumplir con todo esto de acuerdo a lo que establece el artículo 1226 dentro del lapso de un año. Asimismo, seguramente si es necesario, pues se va a ampliar, ¿no? Se va a ampliar las funciones del albacea, pero si mal no recuerdo, no podrá sobrepasar de unos 3 meses más. Para prorrogar el plazo del albacea es indispensable que haya sido aprobado, ¿no es cierto?, la cuenta anual del albacea, es decir, se hace pues una rendición de cuentas, ¿no es cierto?, para ver si ha estado ejecutando, no ha estado ejecutando, qué grado de ejecución hay, si había alguna complejidad, si eran muchos bienes, qué sé yo, ¿no? Él está obligado a rendir cuentas como cualquier otra persona. Desde ya, por el tema de tomar el cargo, pues también tiene que dar una fianza, ¿no? Que es una suma de dinero que va a estar ahí a disposición por si hubiese alguna irregularidad o una mala administración. ¿Cuánto va a ganar él? Se supone que se le tiene que dar el 4% de todo el recaudo hereditario que hay ahí. No sé si será mucho, no sé si será poco, parece que es poco, ¿no? Los gastos hechos por el albacea, pues todos esos van a ser devueltos, ¿no es cierto? Porque son gastos que no tienen que salir de su bolsillo. Ya en la rendición de cuentas se verá, pues, ¿no es cierto? Las funciones del albacea también pueden terminar, uno porque se murió el albacea, otro porque se volvió loco, otro por, bueno, algún grado de incapacidad, ¿no es cierto? Otro por el tema de que lo han revocado, ha habido una remoción, él de repente ha renunciado o finalmente ya ha cumplido con el plazo que la ley establecía. La designación del albacea, ya sabemos que hay una designación testamentaria, la que hace el causante en vida en su testamento. Hay una designación legal, aquella que está establecida, ¿no es cierto?, por imperio de la ley, es decir, si los herederos no se ponen de acuerdo, o mejor dicho, si no se ha establecido un nombramiento vía testamentaria, pues los herederos asumen esa función, entre comillas, de albacea. Y es selectivo, ¿no es cierto?, hablando del convencional, es decir, prácticamente se van a poner de acuerdo para elegir a uno de ellos y podrá ser judicial cuando exista pues bastante controversia, ¿no es cierto?, entre ellos y no puedan ponerse de acuerdo para nombrar a un solo albacea. Y ahí el juez va a verse en la imperiosa necesidad de nombrar a uno. Bien, entraríamos a esta unidad que es la división de la herencia. Este tema de la división de la herencia es uno de los más extensos que están ahí en las diapositivas y en el texto. Bueno, ¿qué tenemos que decir referente a la comunidad hereditaria? Cuando el causante muere y hay varios herederos, pues nos encontramos en la figura de lo que se presenta inmediatamente de forma ipso iure por simple imperio y aplicación de la ley en la comunidad hereditaria. ¿Qué es la comunidad hereditaria? Bueno, un simple ejemplo. Ahí está papá, mamá y conmigo somos 3 hermanos. Se murió papá, entonces, ¿qué pasa? Quedan los herederos, la mamá y los hijos del causante, los hermanos entre ellos, ¿no?
Entonces, como hay un patrimonio que ha quedado a disposición, al hacer la aceptación de la herencia, pues todos vamos a quedar, ¿no es cierto?, en esa figura de la comunidad hereditaria, ¿no? Es decir, prácticamente todos somos propietarios de esos bienes en copropiedad, por eso se habla de una comunidad hereditaria. Mientras los bienes de la herencia no hayan sido divididos, es decir, no se ha producido la división y partición de todos y cada uno de ellos, pues esta indivisión establece que todos tienen una cotitularidad en alícuota partes. Por eso hablamos de la famosa comunidad hereditaria, ¿no? No podemos individualizar esas alícuota partes mientras no se proceda a la división y partición de bienes, ¿no? Todos están en una figura de la comunidad hereditaria, ya que todos tienen derecho a una alícuota aparte, una porción idéntica. Nadie tiene un beneficio distinto o un porcentaje distinto. Todos reciben lo mismo. ¿Habrá diferencia? Pues si alguno de ellos lo están beneficiando en el testamento como legatario y están mejorando su alícuota parte. Por lo demás, mientras tanto, todos están bajo la figura de la comunidad hereditaria, todos tienen ahí sus alícuota partes. La división de la herencia. Bueno, algunos tratadistas hablan de división, otros hablan de partición, otros hablan de distribución o reparto. Son terminologías, ¿no? No vamos a entrar en debate sobre ello. Nuestro Código Civil emplea simple y llanamente el término de división de la herencia. Podría ir, ¿no?, de distribución, cualquiera de los anteriores. No vamos a ser tan finitos con esas cuestiones. Cuando nosotros hablamos de una partición, una división, es decir, vamos a poner término a esa figura de indivisión. Vamos a terminar con la comunidad hereditaria, ya que el objetivo de esta distribución o división es poner fin a esa comunidad hereditaria y distribuir pues a cada uno de forma independiente, autónoma y separada los bienes que corresponden. Por un lado, a los herederos entre sí, y por otro lado se hará pues la entrega a los legatarios de aquellos bienes que hayan sido dejados pues por disposición del causante. Esta figura de la comunidad hereditaria, esa figura de no vender la casa del papá porque ahí hemos crecido, qué sé yo, por cuestiones sentimentales, no es obligatoria. La indivisión es provisional, la indivisión es temporal. Nadie está obligado a permanecer en indivisión, a no ser, por supuesto, que el testador lo haya establecido en su testamento, pero esto no puede superar más de los 5 años, ¿no? Y tienen que ser, pues, razones valederas. La partición de la herencia supone la existencia, por supuesto, de 2 o más herederos, si no, no estaríamos hablando de una división, de una comunidad hereditaria y demás. División de la herencia. Estamos ante el caso hipotético en que existen 2 o más coherederos y todos esos bienes están en una figura, por ahora, de indivisión. Déjenme quitar este letrerito que me apareció. Se supone que esto va a terminar, ¿no es cierto?, cuando definitivamente ellas se repartan los bienes y se den la adjudicación de forma autónoma y separada, como ya les dije, de los bienes que a cada uno le corresponde, ¿no? La partición es un derecho y cualquiera de las partes puede solicitarla en cualquier momento. Puedes ir ante el juez en materia civil y comercial y solicitar, ¿no es cierto?, que se proceda a la división y partición de bienes. Tenemos una pregunta en el chat, no sé si puede habilitar su micrófono y la realiza mejor. Así me evitan salir de aquí y leer el chat. ¿Sí? Doctor, en el caso Adelante. buenas noches, en el caso de beneficios sociales, si quedan vivos esposa y 2 hijos, ¿estos beneficios se parten de manera igual entre ellos o hay una diferencia? No. Y el dinero que tiene, digamos, en este caso el fallecido en la AFP, ¿cómo
¿Se parte igual de maneras iguales o cómo sería? Ok, gracias por la pregunta. Se supone que los beneficios sociales son pues una especie de bienes propios. Son bienes propios del trabajador, del de cuyos, de la pareja, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de que ha fallecido el padre y hay aportes a la AFP y hay beneficios sociales por cobrar, estos se van a dividir en partes iguales. No es que la mitad va a quedar para la esposa, no, porque es considerado como un bien propio. O sea que esos beneficios tienen que dividirse exactamente entre el número de herederos. Si es la esposa y 2 hijos, ese global tendrá que dividirse entre 3, ¿no? Por supuesto que si los hijos son menores de edad, pues la madre va a quedar como usufructuaria, administradora de ese dinero, pero no se lo puede gastar ni hacer inversiones ni nada. ¿Por qué? Porque son bienes que pertenecen a menores de edad y para cualquier acto de disposición necesita una autorización judicial para disponer de esos dineros, ¿no? Entonces se va a dividir entre el número de herederos que haya. No sé si le hemos contestado. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, decíamos que cualquiera de las partes, ¿no es cierto?, puede solicitar la división de la herencia y bueno, es un proceso ordinario donde prácticamente se va a dar una especie de abstracción, es decir, que todos esos derechos exclusivos van a quedar ahí en ese patrimonio a título singular, es decir, que cada uno va a tener sus propios bienes a heredar y va a ser responsable de cada uno de ellos, ¿no? Pago de deudas y cargas hereditarias. Bueno, en este caso, si es que ha existido, ¿no es cierto?, deudas, pues las mismas tienen que ser asumidas por todos los coherederos que se están beneficiando. En caso de que no, imagino pues que van a hacer, quién sabe, una aceptación con beneficio de inventario. Si no hay liquidez, bueno, hay que proceder nomás a la venta judicial de los bienes para lograr recaudar dinero y pagar todas las deudas que haya dejado el causante en vida. Referente a las deudas que ha dejado el causante, van a haber preferencias. Primero se tendrá que pagar las deudas funerarias, es decir, el velatorio, el salón, el cajón, entierro y demás. Otras que tienen la misma preferencia son aquellos de última enfermedad, no sé, de repente ha adolecido bastante antes de morir y entonces hay pues gastos, hay deudas que también tienen preferencia. Y luego se verán las de conservación y administración de los distintos bienes. Una vez que se hayan cubierto aquellas que son privilegiadas, bueno, se va a dar paso pues a que sean pagadas todas aquellas que sean exigibles de acuerdo a los lineamientos y criterios que establece el Código Civil. Hay acreedores privilegiados, hay acreedores quirografarios y privilegiados. Se verá pues de acuerdo al orden cómo vamos a pagar, ¿no? Caracteres de la división de la herencia. La petición tiene los siguientes caracteres. La petición es obligatoria y puede ser pedida en cualquier momento por los interesados, salvo, ¿no es cierto?, aquellos casos de postergación. Hemos dicho que se puede inmovilizar los bienes de la herencia, quedar un bien en copropiedad por un plazo máximo de 5 años. Es declarativa y no atributiva de derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos pues nosotros hacer un proceso judicial donde o ya sea que tenemos un acuerdo para proceder a la división y partición o de lo contrario pues litigar, hacer peritajes, avalúos para luego sorteos y ver quiénes se quedan con qué bienes. Lo que estamos buscando es que al finalizar todo esto, cada heredero va a tener para sí sus bienes donde se los va a considerar únicos y exclusivos propietarios, ¿no? Donde esa comunidad hereditaria va a desaparecer en su totalidad. Ya es cosa de él, ya no es de todos. Del mismo modo, se supone que si nunca ha tenido algún derecho sobre los bienes, pues ahora ya han sido asignados, ¿no es cierto? Es decir, ustedes saben que cuando la persona fallece, todos entran en comunidad hereditaria, todos son responsables. Pero una vez que esto se procede a dividir,
se considera que los bienes que le tocó a mi hermano jamás han sido míos y yo no tengo ninguna responsabilidad para con ellos desde que murió mi padre, sino solamente él. Y los bienes que me han tocado a mí jamás le han pertenecido a mi hermano y solamente yo soy responsable de esos bienes desde el momento en que murió mi padre, ¿no? Fíjense esos cambios que hay. El derecho a pedir es imprescriptible mientras dure el estado de indivisión, lo que quiere decir que tú puedes pedir en cualquier momento, o sea que pasen 5, 10, 15, 20, 25 años, no hay ningún problema, ¿no? Es decir, es una atribución más bien imprescriptible. ¿Cuáles son los requisitos para la partición? Bueno, entre ellos tenemos los siguientes. Se tendrá que hacer un inventario detallado. Es que vamos a ver, hacer la lista de qué bienes hay, en qué estado, qué valor económico tienen cada uno de ellos, ¿no es cierto? Establecer con precisión cuáles son bienes propios del causante y cuáles son bienes comunes, ¿no? Está también el tema de la cuantificación de la legítima y la porción disponible. Luego está también la enunciación de la existencia de cuántos herederos hay y qué legatarios hay. Además de la formación también de las porciones hereditarias para luego proceder a al sorteo más adelante. Y está también la separación, ¿no es cierto?, de los legados que ha podido dejar en su testamento. La finalidad de la partición de bienes, bueno, por un lado lo que se trata es de liquidar todo el caudal hereditario, descontando el importe de las deudas, cargas, gravámenes. También otro de los objetivos es, pues, poner fin a esa comunidad hereditaria, cesar el tema de la indivisión. Por otro lado, la liquidación es total y completamente imperativa. No puedes tú obviar este proceso, no hay forma de evitarlo. Si la parte quiere, lo hace, si no quiere, lo deja así también, ¿no? El producto de la liquidación es lo que constituye la herencia en un sentido total y completamente estricto, es decir, pagadas las cargas, las deudas y recibido tu parte específica ya dividida y exclusividad, eso es la herencia. Facultad para pedir la división, bueno, es una atribución, están legitimados pues todos los coherederos, ¿no es cierto? También todo coheredero que tenga la libre administración y disposición de sus bienes en cualquier tiempo, esas son las circunstancias, ¿no es cierto?, para poder pedir la división. Están también los hijos o descendientes del coheredero premuerto antes de hacerse la partición. Creo que se va a cortar nuestra comunicación. Tiene derecho, ¿no es cierto?, por el derecho a representación, ya sea por estirpe. Bien. Yo creo que nos vamos a conectar una vez más. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Ok. Bien, entonces les mando el enlace en unos 5 minutitos más. No, menos de eso. 2 minutos. No se duerman, por favor, levanten. Ya lo hice. Ok, vamos a cerrar esto. Pam, pam, pam.